En el 86, pues fue una votación que votó la directiva, porque era una ilusión muy grande. Yo veía esto todos los años y me parecía inalcanzable y quería ser fallera mayor, quería saber, sentir lo que era. Sí, sí que se vistió mucha gente, sí. Se hizo en la Cataoria. Sí, hubo una comida, estuvo muy bien. Fue por la mañana, muy bien. Nos salió un día estupendo, genial. Pues fuimos a bastantes presentaciones, fuimos a ver las fallas, la falla que nos estaban haciendo, fui a la firma con la Fallera Mayor de Valencia. Sí, muy agradable. Sí, pues mira, me acuerdo con mucha risa siempre. Yo me acuerdo que trabajaba y cada vez que había una presentación a la que ir, me esperaba Kini, que era el presidente pequeñito, y Paco, que era su amiguete. Y ahí venía yo con mi Ford Fiesta amarillo, con la peineta vestida y los dos detrás, buscando dónde está esta sala, para aquí, para allá. Fue muy gracioso, fue muy gracioso. Y lo que sí que recuerdo, que ya no es tan gracioso, pero es súper entrañable para mí, que es con lo que me quedo yo de haber sido fallera mayor, es el día de la ofrenda. Me vistieron en la habitación y cuando salí de la habitación, la cara de mi padre. Estaba muy malito y esa fue la última imagen que me queda de él. Sí, claro, la armonía que teníamos con Laura, con Javi, la gente, la amabilidad de la gente. Yo tampoco era así que tuviese mucho vínculo al casal y la verdad la gente me ayudó mucho en las cenas a preparar las cosas, sí.